¿Sí? Bien, ¿qué decidió hacer entonces nuestro querido amigo Muxoito en toda la RMI? 45 años tuvo para planificar todo esto. Lógico, recuerden ustedes que la oligarquía, o sea, un grupo de burgueses, también influenciaron en la decisión de ELA, ojo, teniendo en cuenta, y los burgueses suprimen esto, la clase Bushi, empieza la industrialización del progreso, y se da ella, matan al orden feudal, y empiezan a modernizar el ejército, en base al modelo alemán, con esos intercambios que nosotros estábamos hablando hasta antes de salir al break, o hasta nuestro primer break, de la tarde. ¿Qué más hizo? Ah, muy bien. Va a modernizar la flota naval. Va a modernizar la marina al estilo británico. Profesor, ¿pero qué? ¿El ejército al estilo alemán? Exacto. ¿Y la marina al estilo británico? ¿Va a ser lo mismo? Sí. Se va a volver una flota, pues, naval impresionante para la época, ¿no? Y eso va a permitir, pues, el desarrollo. Y otro punto importante que va a impulsar él es el servicio militar obligatorio. ¿Se dan cuenta? Ustedes que ya están próximos a terminar secundaria, imagínense, saber que terminan quinto y tienen que servir obligatoriamente a su país, a su nación, imagínense. Él, pues, instauró esta disposición y eso fue bueno, porque Japón o los emperadores no tenían ejército, ¿no? Recuerden ustedes que la casta militar Bushi es la única que realiza el ejército. El emperador al no tener ejército, ¿cómo pelea? Ah, muy bien, ahora sí van a tener un ejército con el servicio militar obligatorio. Y un punto importante, ¿qué creen que más hizo? A ver, pensemos, ¿qué le falta qué le falta a todo lo que Meiji está haciendo para que Japón en 45 años sea una potencia mundial? ¿Qué le falta? Ya hizo intercambios culturales, ya mejoró la flota naval, ya mejoró el ejército, está mejorando la economía, está Ganar acabando... guerras, ganar guerras, Perdón, perdón. ganar las guerras. Más adelante va ganando una guerra, pero ahorita le falta algo. Ojo, miren, ya acabó el sistema político, ya acabó con ese régimen feudal, el emperador tomó poder, al lado también la burguesía aristocrática. Le falta algo, una Las acción. armas, Dinero, plata, plata. ¿Qué dice? economía. Montenegro, dime, repite lo que dice. Ni idea, profesor. Dinero, dinero, dinero. Dinero, dice. Ya va a haber dinero porque está todo cambiándose, la industrialización está produciendo harta mermelada, como se dice. ¿Qué falta? ¿Qué falta? Lo que nosotros estamos haciendo ahorita, ¿qué estamos haciendo? Comunicación, hablar. No, ahorita nuestros Aprendizaje, aprendizaje. aprendizaje, el aprendizaje de cosas Educación, es educación. educación. La educación es importantísima, señores. Sin educación no hay nada. Estamos en el limbo, no tenemos nada. No va a haber nada de nada. La educación, señores, el eje central del progreso de toda sociedad, la educación. ¿Qué pasaba en Japón hasta antes que Meiji llegue? No había educación. La educación solamente lo tenían algunos. Imagínense, en 45 años haber instaurado un régimen de educación va a favorecer a que Japón sea una potencia mundial. ¿Y tú qué crees? Que solamente el hacer el intercambio cultural, mandar a prepararse a jóvenes a otros países y que aprendan, una vez bien aprendido, regresen, impartan su conocimiento en Japón, no fue ni bien en educación, también en la educación hizo lo mismo. Profesor, el Perú puede cambiar. Sí, yo sé que el Perú puede cambiar, tranquilo. ¿No? Pero miren lo que aplica Meiji en su país, en su nación y aplica la educación. ¿Y cómo hace? ¿Qué dice? A partir de este momento la enseñanza es obligatoria. Imagínate, obligatoria y gratuita, ojo, y empieza con las misiones extranjeras. Lógico, hace lo mismo. Y empieza con la primera misión de Iwakura, esta misión encargada de enseñar en los colegios de la primaria, imagínense. Y empieza a dar la educación y al dar educación a las personas se empieza a formar un nuevo grupo social, en este caso, ¿no? Que son los más jóvenes en este punto.
Y eso va a ser favorable para Japón, ¿ah? Increíblemente. Ahora, ¿qué más? Ahora sí va a impulsar el desarrollo del ferrocarril, los trenes, la economía, todo, todo ya está estableciéndose como tal. Profesor, ¿y qué pasa con la oligarquía de la burguesía? También van a reclamar su parte, van a querer posicionarse en escala social. Los burgueses, claro, lógico. Vamos a ver qué pasa con estos señores, que también, pues, lógico, apoyan al emperador y todo esto se da. Entonces él va a decir, ah, ya, vamos a formar un parlamento o dieta, no la dieta que usted va a realizar, sino el parlamento, un grupo de personas, así como un congreso, ¿no? Para que el nuevo emperador juramente. ¿Pero qué va a juramentar? Un proyecto a largo plazo. Por eso es que dio resultado, porque firmó un proyecto a largo plazo. Usted se imagina si el Perú tuviese un proyecto a largo plazo, donde así entre quien entre como presidente, el proyecto ya está dado y tienen que encaminar. Y si no lo cumple el presidente, ya pues que lo juzgue la sociedad. Pero imagínense, él empieza a modificar y a reformular una carta de juramento, que está bien, que es dada, y en esa carta de juramento, pues él va a establecer los siguientes estatutos. Profesor, ¿se podría decir que es como una constitución? En pocas palabras, ¿no? Pero está bien marcado lo que él dice. Primero, punto número 1, establecimiento de asambleas deliberativas. Importante que siempre tenga una comunicación el Estado, el nuevo emperador con los nuevos regímenes o con los nuevos que están planteando o que están teniendo el control en cuanto al progreso. Otro, integración de todas las clases en las tareas de sacar adelante al Estado. Lógico, hacer que todo el pueblo se encargue de ese progreso, imagínense. Todas las clases sociales, ya no solamente la burguesía aristocrática, sino el pueblo, o acá o allá, no, sino todos en conjunto buscar un progreso de Japón, imagínense. La situación de las costumbres nocivas por las leyes naturales, cambiar las leyes, las doctrinas, las leyes que hasta el momento tenía Japón en aquel entonces, ¿no? Pues estaba condicionando a una forma de vida. Cambió todo eso que corroe, que es nocivo para la sociedad, por leyes naturales, que regularicen el control, que faciliten la convivencia en armonía, imagínense. Y otro punto importante, que todos sientan la necesidad de la búsqueda internacional del conocimiento, o sea, la educación. Y por último, fortalecer, ¿no? El fortalecimiento de los cimientos de la regla imperial, establecer el régimen imperial. En la actualidad, ¿hay un régimen imperial? Sí, lo vamos a ir viendo poco a poco. Y esta se promulga, ¿no? En la Constitución de Meiji en 1889. Ya lo tiene marcado ahí, pregunta de examen. Ojo, pregunta de examen. ¿Qué más pasa? Japón, una vez consolidado su poder, ¿qué hace? Guerra, señores. Empieza a expandirse. Ahora sí viene lo que me dijeron sus compañeros. Muy importante los aportes de ustedes. Estamos por buen camino, ¿no? Empieza a expandirse y se da una de las primeras guerras, la guerra chino-japonesa. Japón quiere adueñarse de una península que está al frente de sus mares. El mar también chino va a ser su ambición. ¿Qué península? Una saliente de tierras del mar. Corea, señores, Corea, este territorio de Corea, tanto del norte como del sur, Japón lo quiere suyo y Japón lo va a buscar. Lógico, le hace la guerra a Chile, a China, le hace la guerra a China. ¿De qué periodo? Desde el 1 de agosto de 1894 al 13 de febrero de 1895, que se desarrolla la guerra chino-japonesa. El mundo está escuchando esta guerra. Rusia está escuchando esta guerra. Los ingleses están escuchando esta guerra, están orientándose. Rusia también. Y se desata esta guerra. Importante porque esta guerra va a definir, pues, el poderío de Japón. Todavía continúa con su bandera. Ah, no, ¿qué pasa? El sol naciente ya es una potencia. Japón empieza a recuperar terreno. Retrocedemos años anteriores, diapositivas anteriores. Ya, acá. ¿En qué año? Mira, 1889. Visualiza campeón, Renzo Pillaca.
1889, ojo. Y acá, la guerra ruso-japonesa, cuando se desarrolla. 89, 90, 94, ¿cuántos años? 1. Un año. No, ¿cuántos años, Pillata? 89, promulga su carta magna prácticamente en su constitución. 5. 5 años, papá. Ahí está, ahí estamos. No, me escuchó mal la pregunta, tranquilo, no es. 5 años pasa después de haberle plasmado en su carta magna y ya es una potencia mundial. Ya le hace la guerra a China. ¿Por qué? Porque ya perfeccionó su ejército, ya perfeccionó su flota naval y le hace la guerra por esta península. ¿Qué obtiene? Lógico, gana Japón, señores. La victoria es de Japón. Se posiciona el sol naciente en el territorio chino de aquel momento. ¿Qué se libró? ¿Contra quién? Contra la dinastía Qing de China y el naciente imperio de Japón, principalmente por el control de Corea, esta península que ustedes ven acá. Y esto va a ser un combate espectacular. ¿Por qué? Porque va a haber un combate en el mar. ¿Qué mar? En el mar de Japón, en el mar de China que está acá. Entonces Japón quiere tener el control de todo esto, de todo este espacio. Les dije península, saliente de tierras al mar, la península de Corea, ¿no? Miren ustedes, ya para esto también pues se funda la nueva ciudad, Tokio, años antes de esto, que hace Mussolini, ¿no? La nueva capital, Tokio. Lógico, en marzo de 1895 se firma el Tratado de Paz entre Japón y China, tratado que lleva por el nombre de Shimonoseki, ¿no? Shimonoseki, ¿no? ¿Qué se acuerda? Que las islas de Taiwán y las islas de los pescadores, que están por acá también, ¿no? Y también Liaodong, esta parte de acá, ¿no? Pasan al imperio de Japón. Y Japón se posiciona en toda esta columna vertebral. ¿Me dejo entender? Solo por querer adueñarse la península, gana Taiwán. Importante hecho, vamos al anterior, no podemos avanzar acá antes sin antes, pues hacer de la presentación y retroceder acá para poder volver acá. Profesor, ¿no? Sí, no quiero que ustedes visualicen para reforzar la idea de lo que hemos aprendido el día de hoy o lo que hemos estado aprendiendo hasta el momento. Vamos a espérense, vamos a dejar de compartir. ¿Sabes lo que pasa? Que para que ustedes escuchen el audio tengo que compartir con sonido. Vamos acá y ahora sí. La historia de Japón, la restauración Meiji. Aunque este hecho se lo asocia. Dime, si me escucha Pillata, ¿cierto? Sí, se escucha. Se escucha, profe. Sí se escucha, profe. Básicamente, con el Sí, inicio de escucha. la modernización en Japón, fue mucho más que eso. Es el momento en que se forma el Japón como lo conocemos hoy en día. Por lo tanto, para poder entender este fenómeno, primero hay que conocer los antecedentes. Era el año 1853, Japón era un territorio fragmentado en varios reinados, los daimios, los cuales a su vez eran gobernados por un shogun, o sea, el máximo daimyo, o para hacerlo más fácil, digamos, el rey de reyes. En Japón siempre hubo un emperador, pero su poder era casi inexistente. Para entenderlo mejor, podríamos decir que su rol en la sociedad era similar al del Papa en Europa, o sea, tenía su influencia e incluso era el designado de nombrar quién debía ser nombrado shogun, pero no tenía poder militar y por ende no tenía influencia directa en la sociedad. En esta época, Japón era gobernado por el shogunato de los Tokugawa, quienes durante su dominio de más de 200 años tuvieron tres características fundamentales. Gobernaron en paz. En este periodo no hubo guerras o conflictos armados importantes. Establecieron un estricto orden social. La sociedad estaba estratificada en 4 clases principales: los samuráis, los campesinos, los artesanos y los comerciantes. Todo estaba muy regulado. Cada clase tenía un trabajo, vestimenta o comportamiento que debía cumplir, e incluso no se permitían las uniones familiares entre diferentes clases, por lo que el ascenso de clases era casi imposible.
Y finalmente, la característica más importante del shogunato de los Tokugawa fue su temor a la influencia externa, lo que llevó a que durante 200 años Japón estuviera casi totalmente aislado del mundo, y durante este periodo se prohibió el comercio con el exterior, con excepción de China y una compañía comerciante de Holanda. Estas tres características generaron varios conflictos. En primer lugar, la paz hizo que los samuráis perdieran su propósito en la sociedad, teniendo a toda una clase guerrera sin nada que hacer. A su vez, con la paz floreció la agricultura y el comercio, generando que el orden social comenzara a debilitarse, ya que por ejemplo los comerciantes empezaron a tener más poder económico que los samuráis. Y por último, y más importante todavía, es que el aislamiento le impidió a Japón acceder a los avances tecnológicos de las otras regiones del mundo. Por ende, para el año 1853, Japón era un país completamente atrasado en comparación a Occidente y con bastantes problemas internos por resolver. En este momento es cuando llega al país una armada estadounidense exigiendo que Japón termine con su aislamiento, y sin quererlo, desata los sucesos de la restauración del Meiji. En Japón ya se conocía el gran poder bélico occidental debido a la aplastante derrota de China en las guerras del opio. Por lo tanto, no tuvieron más remedio que aceptar todas las demandas y firmar tratados de comercio muy perjudiciales para Japón. De la misma manera, otras naciones llegaron con similares intenciones. Esto provocó gran descontento en muchas regiones y varias localidades se alzaron militarmente contra las potencias extranjeras, pero fueron fácilmente derrotadas. El emperador apoyó a los rebeldes y dio la orden de expulsar a los bárbaros, mientras el shogunato se mantuvo aislado de los conflictos y básicamente no hizo nada. Esto generó que el lema reverenciar al emperador y expulsar a los bárbaros se pronuncie por todo Japón, y rápidamente los rebeldes se alzaron contra el shogunato de los Tokugawa y restauraron el poder al emperador. Es en este momento que se inicia la era Meiji, que significa culto a la regla. Sin embargo, el poder no quedó en manos del emperador, sino en un grupo de asesores conocidos como la oligarquía Meiji, quienes bajo el nuevo lema enriquecer al país y fortalecer al ejército, hicieron todo tipo de reformas con el fin de equiparar a Japón con el nivel de las potencias extranjeras. Para ello se eliminaron los daimios y todo el poder pasó a manos de un gobierno central liderado por el emperador. Los daimios se convirtieron en prefecturas y se entregaron los territorios en propiedad privada. A su vez, para hacer más eficiente el cobro de impuestos, se creó una moneda única para todo el país, el yen. También se desarrollaron políticas para ayudar una fuerte identidad nacional en los japoneses que avala este nuevo gobierno. De esta manera buscaron generar una ciudadanía homogénea y terminaron con las divisiones sociales, eliminando así a los samuráis y estableciendo derechos y obligaciones individuales. Asimismo, para instruir esa nueva identidad nacionalista, se crearon la educación primaria y el servicio militar obligatorio. Por otro lado, se fomentó la industrialización, creando grandes redes de trenes y telégrafos, mientras se controlaban y subsidiaban fuertemente a las empresas privadas. Todos estos cambios fueron muy duros para la ciudadanía japonesa, quienes tuvieron que trabajar muy fuerte para poder adecuarse a los cambios. Sin embargo, debido a que ahora su nivel de vida era determinado por el fruto de su trabajo y no por el estatus social, estaban altamente motivados en progresar. Es así como Japón sentó las bases para en muy poco tiempo lograr pasar de un reino feudal anacrónico a una potencia mundial desarrollada. Bueno, así termina este pequeño video sobre la restauración Meiji, espero que te haya parecido interesante, no olvides darle un like si te gustó o dejar... Interesante lo que el resumen de lo explicado el día de hoy también, ¿no? Con algunos nuevos datos. ¿Cómo se llama la moneda? Yen. Bien, muy bien, perfecto, ¿no? Y habíamos hablado de una oligarquía, ¿no? Cómo la oligarquía se posiciona como tal. Y Japón llega a ser una potencia mundial, aunque usted no lo crea, ¿no? Aunque es difícil de decir, no creo, pero llega a ser una potencia mundial, ¿no? Espero que haya quedado claro cuál es la realidad actual de Japón, ¿no? Con Shinzo Abe, que tiene mandato hasta septiembre del 2021 y que no deja de lado todavía el régimen del emperador, ¿no? Que él decide pues a través de la dieta o el parlamento la decisión de convocar a este primer ministro como tal, señores. Sabiendo esto, queridos alumnos, ya podemos nosotros pues